Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de febrero de 2019 y esto es La Contracrónica. El juicio al procés catalán, bueno, al único procés posible, dará comienzo el próximo 12 de febrero, es decir, dentro de una semana. Bueno, de una semana y un día. Será, pues, el martes, el próximo. Es decir, mañana todavía no empieza, justo sí, 8 días desde el día de hoy. Este fin de semana, luego supongo que lo veréis por televisión, se produjo el traslado de los líderes independentistas a las cárceles madrileñas de Soto del Real y de Alcalá Meco, que caen más cerca del Tribunal Supremo que la prisión de Lledoners, que es donde se encontraban recluidos estos presos hasta hace solo un par de días. Luego, esto solo para la vista, luego cuando se dicte sentencia, si son condenados, que no lo sabemos, pues ya el juez dirá a qué prisión tienen que ir. En fin, que no es que se vayan a quedar por aquí, que lo mismo sí o lo mismo no. Entre tanto, lo que empieza este juicio, que va a ser uno de los juicios con más atención mediática de los últimos tiempos, pues nos podemos ir preparando para lo que viene, que va a ser bastante. En total declararán unos 500 testigos, algunos de mucho renombre, como el expresidente del gobierno, como el propio Mariano Rajoy, y se espera que el juicio dure unos 3 meses. Eso es lo que se espera. Podría durar más, podría durar 4, podría durar 5, 6 meses. Es decir, que en circunstancias normales y conforme a la previsión actual, tendremos juicio del proceso hasta aproximadamente mediados del mes de abril. Es decir, cuando nos encontremos en plena pre-campaña electoral del trío de elecciones que se celebran este año, del día 26 de mayo, que como bien sabéis, en España se celebran 3 elecciones. Las municipales en todo el país, las autonómicas en 13 comunidades autónomas, entre ellas algunas bastante importantes como Madrid o como Valencia, y luego de propina las elecciones europeas. Bien, con este juicio el independentismo estrena nueva estrategia, que vamos a ir viendo a lo largo de las próximas semanas. 3 meses de audiencia pública con centenares de medios llegados de distintas partes del mundo, pues la verdad es que dan para mucho, especialmente para colocar en el centro de la agenda este asunto que está por lo demás bastante olvidado. Vamos a ver hoy en La Contracrónica, o mejor dicho, vamos a desentrañar hoy en La Contracrónica las claves de toda esta historia. No sé si el juicio que arrancará el próximo martes 12 será el juicio del siglo, pero sí al menos será el juicio de la década. De eso podemos estar seguros. Nos ha recordado una expectación semejante pues desde hace mucho tiempo. Yo creo que, por lo menos desde que yo sigo la información, que ya va para 20 años, digo, que la sigo de manera profesional, pues yo creo que no ha habido un juicio tan mediático y tan esperado desde el juicio del 11M, y de esto hace ya más de 10 años, hace 12 exactamente. El juicio del 11M empezó en febrero del año 2007. En aquel entonces estaba el asunto más fresco, porque el asunto del 11M, quiero decir, estaba más fresco pues porque o ya el 11M nos pilla mucho más lejos, pero ahora se habían pasado 3 años desde los atentados, desde que se habían cometido los atentados. Esta vez hemos tenido que esperar menos. Yo la verdad es que en principio, y teniendo en cuenta cómo funciona la justicia, que de natural es lenta y a veces no es malo del todo que sea algo lenta, los jueces a la hora de instruir deben instruir bien y no deben tomarse las cosas con prisa, a veces es excesivamente lenta, eso sí es cierto, pero vamos, que pensaba que iba a ir para más, es decir, que por lo menos hasta el mes de octubre o incluso finales de este año no se abriría vista oral al juicio del proceso, pero bueno, a mí me ha sorprendido ver que pues solo unos meses después exactamente han pasado. Pues esto es del octubre de 2017, estamos en febrero de 2019, han pasado 16 meses desde aquellas jornadas tan tristes en torno al referéndum del 1 de octubre. Lo que se van a juzgar son los hechos del mes de septiembre de 2017 y del mes de octubre de 2018. Luego ya posteriormente, a principios de noviembre, es cuando se suspendió la autonomía. Vamos a hacer un poquito de memoria, aunque hayan pasado solo 15 o 16 meses. Se suspendió la autonomía justo en los primeros días de noviembre. Puigdemont huyó a Bélgica y a los que no habían huido, Puigdemont y otros consejeros, y a los que no habían huido, pues se les detuvo y desde entonces están en prisión. Algunos se les detuvo más tarde, fue el caso de Carme Forcadell, que se la detuvo unos meses después, pero vamos, que esta historia se va a juzgar los hechos cometidos exclusivamente básicamente en esos 2 meses. Si hacemos memoria con el juicio del 11M, quiero decir, empezó también en febrero, como os decía, pero se alargó hasta julio. Fue, recuerdo, un juicio de un semestre
y no se dictó sentencia hasta finales de octubre. Ido a mirar, recordaba, de aquel entonces se dictó sentencia exactamente el día 31 de octubre del año 2007. Evidentemente no fue una sentencia que gustó a todo el mundo, pero bueno, que se lo tomaron Gómez Bermúdez, que era el juez encargado en aquel entonces, se lo tomó con calma. Bien, en este caso es de esperar que no conozcamos el destino de los 12 acusados hasta por lo menos pasado el verano. Eso en el caso de que el juicio termine en el mes de abril-mayo, calculemos, y que se tomen el tiempo adecuado para dictar sentencia. Ojo, que lo mismo nos sorprenden. Y en el mes de junio y antes de entrar en el verano ya tenemos sentencia en firme, ¿no? Pero vamos, en principio yo creo que hasta septiembre como mínimo no sabremos exactamente cuál va a ser el paradero de toda esta gente. Bien, llegados a este punto, lo primero que habría que preguntarse es de qué se les acusa. Mucha gente no lo sabe muy bien. Dice, bueno, sí, más o menos tiene una idea difusa de qué se les está acusando, porque en su momento sobre todo se repitió mucho, pero vamos, al final en qué se ha sustanciado la acusación sobre estas 12 personas. Pues básicamente es de 3 delitos, no a todas los mismos delitos, pero son los 3 que se les echan encima. Los delitos de rebelión, de sedición y de malversación de caudales públicos. Ya digo, no a todos le caen los 3, pero sí a la buena parte de ellos. En concreto, para Oriol Junqueras, ojo, a Puigdemont no se le va a juzgar porque está ausente, es decir, está huido de la justicia, y ya se le juzgará cuando le trinquen, si es que le trincan algún día. Entre tanto, el cargo más alto de todos los que tienen encerrados en este momento es Oriol Junqueras, que era vicepresidente de la Generalidad. Pues a Junqueras la Fiscalía le pide 25 años. Para Forcadell, que era la presidenta del Parlamento catalán, para Sánchez y para Cuixart, que son los de la Asamblea Nacional Catalana y los del Òmnium y tal, bueno, pues a estos les pide 17 años, y para los exconsejeros Turull, Forn, Rull, Romeva y Bassa, 16 años. Por último, para los también exconsejeros, que son Mundó, Borràs y Vila, les piden 7 años. Esto, la Fiscalía General del Estado, estoy hablando. A estos 3 diréis, ¿por qué a estos les piden 7 años y a Junqueras le piden 25? Bueno, porque a estos solo se les acusa de malversación y desobediencia grave. Simplemente, esa es la razón por la que la Fiscalía les pide bastante menos. Bien, estas son las condenas que pide la Fiscalía. Pero hay más acusación. Tenemos también una acusación en firme de la Abogacía del Estado, que pide sus propias penas, y luego, por otro lado, la acusación particular, que en este caso la lleva a cabo Vox, el partido político. La Abogacía del Estado solicita condenas más leves. Os preguntaréis por qué. Bueno, pues porque desde que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa, y él tiene la mano sobre la Abogacía del Estado, os acordáis hace unos meses que forzó a los abogados del Estado a que retirasen de la acusación el delito de rebelión. Luego, las penas son sensiblemente más leves las que están pidiendo la Abogacía del Estado. Eso se compensa con lo que pide la acusación particular, es decir, los abogados de Vox, que solicitan condenas muchísimo más severas. Bueno, en algunos casos severísimas, tanto para Junqueras como para sus consejeros. El abogado de Vox pide 74 años de cárcel, para que os hagáis una idea. Bien, esta es, digamos, la parte, llamémosla judicial, es que es la parte judicial de todo este asunto. Si no estuviésemos hablando de lo que estamos hablando, hasta aquí llegaríamos. Pues muy bien, va a empezar un juicio, estos son los delitos de los que se acusa a los reos, y les acusan por estas razones, y les acusan estas instancias, la Fiscalía, la acusación particular y la Abogacía del Estado. Punto. Bien. A partir de aquí, pues esperemos a que el tribunal haga su trabajo y después pues ya lo comentaremos cuando dicten sentencia. Pero claro, este no es un caso particular. A partir de aquí empieza la política. Porque a este proceso le va a salir la politización por las orejas. De hecho, ya le está saliendo por las orejas. Lo pudimos ver este fin de semana cuando se produjo el traslado de los acusados desde Cataluña hasta Madrid, que vinieron en un autobús de la Guardia Civil, que es la encargada, la que tiene en España la competencia del traslado de presos. Pues los trajeron hasta aquí y se armó un pequeño revuelo allí con el CDR de guardia en la prisión de Lledoners por la mañana temprano, que les estaban sacando para que estuviesen aquí en Madrid cuanto antes. Bueno, pues montaron una pequeña manifestación. A ver, a partir de aquí ya todo va a ser politización, tanto en la calle como dentro de la sala de vistas. Eso lo podemos tener completamente seguro, al 100% seguro. Y esto no es una opinión, es un hecho a la vista de las innumerables presiones
que hasta la fecha ha sufrido este tribunal. Mientras instruía el caso, estoy hablando, y de los excesos callejeros de todo tipo en los que la verdad es que con más pena que gloria han incurrido los independentistas con Quim Torra a la cabeza. Os digo que el asunto tiene una parte judicial, que es la que debe de primar por encima de todo, pero luego también tiene su beta política, que es la que hace que, bueno, pues es la que me lleva a mí a hablar hoy, lunes 4 de febrero, sobre este asunto. Bien, la parte política, que es la que nos interesa, al menos en este programa, podemos observar que a lo largo del último año y medio, los independentistas han ido variando sus tácticas. La estrategia siempre ha sido esencialmente la misma, pero sin salirse con la suya, pero sus tácticas puntuales han ido variando. Confiaron en un principio, nada más producirse las primeras detenciones, que Cataluña entera se levantaría. Eso es lo primero que pensaron. Bueno, según nos detengan, automáticamente todo el pueblo catalán se va a echar a la calle y van a tener que soltarles a la fuerza. Va a ser una revolución esto. Reíros de la toma de la Bastilla. Esto va a ser tremendo. Aquí va a ser poco menos que un levantamiento en armas para denunciar las detenciones. Pero claro, ese levantamiento no se produjo. Ni en el mes de noviembre, ni en el mes de diciembre, que hubo elecciones que ganó, por cierto, Ciudadanos, elecciones autonómicas, estoy hablando, ni en enero ni en marzo. Y así podemos seguir hasta el momento presente. Ese levantamiento no se ha producido. Observamos que la capacidad de convocatoria del independentismo se ha reducido considerablemente. De nuevo, extrayendo las lecciones de los hechos, de lo que ha sucedido. No tanto de lo que nos gustaría que hubiese sucedido a los de un lado y a los del otro. Bien, lo que vemos es que esta gente no tiene la capacidad de convocatoria, en la calle por lo menos, que tenía en los buenos tiempos. Lo hemos visto durante la diada del año pasado, del 11 de septiembre, que, bien, pues estaban los que se preveía que iban a estar, pero poco más. Torra galvaniza los comités de defensa de la República, estos que aparecieron el año pasado, que son una minoría muy activa, muy irritante, especialmente para los conductores catalanes, pero demasiado radical para el catalán medio. Esto es lo que hemos podido ver en la calle, es decir, su capacidad de tracción sobre el resto de la sociedad catalana es muy limitada. Luego, las apelaciones al pueblo, al poble, que hace Quim Torra y los independentistas, especialmente desde TV3, desde hace mucho tiempo, desde que se produjeron las detenciones, esas apelaciones al pueblo, se han traducido en muy poca cosa. En algún corte de carreteras, en pequeñas manifestaciones, en impedir durante un rato que los trenes saliesen de la estación de Sants y poquito más. Es decir, lejísimos, pero lejísimos quedan los tiempos dorados del proceso, cuando los independentistas, capitaneados entonces por Artur Mas, llenaban las calles de Barcelona 2 o 3 veces al año. Tampoco han encontrado eco internacional. Esa es otra de las verdades del barquero. Mal que le pese a Quim Torra, no ha sucedido exactamente lo contrario. En Europa este asunto estaba pues prácticamente olvidado, como decía al principio del programa. Si preguntamos a Google Trends, que es este servicio de Google que tanto me gusta para saber de qué se está hablando, no solo en España, sino en cualquier parte del mundo, es una herramienta muy útil para la gente de mi profesión. Sabes exactamente cuáles son los temas candentes, no tienes más que preguntarle, seleccionar el país, meter una cadena de búsqueda, a ver si se está hablando de este tema. Pues si le preguntamos a Google Trends en Alemania o en Francia, que son los dos países más importantes, al menos de la zona euro, si le preguntamos por Cataluña, es decir, Catalonia en alemán, pues nos dirá que el pico de interés por parte de los propios alemanes que buscan en Google se alcanzó en octubre de 2017. En Francia pasa exactamente lo mismo. Luego en Alemania hubo un breve repunte hace un año, el mes de marzo del año pasado, con motivo de la detención de Carles Puigdemont en Schleswig-Holstein. Acordaros que dio bastante que hablar en España, por supuesto, pero también en parte en Alemania. Desde entonces, ya digo, tanto en Francia como en Alemania, si hacemos el mismo experimento en el Reino Unido o en Italia, nos encontramos con los mismos resultados. Podéis hacerlo, yo lo he hecho ya y vemos que es exactamente lo mismo, un pico, y luego vuelve donde estaba, antes del proceso, de la parte final del proceso. Y vemos que desde la detención de Puigdemont, que hizo que al menos en Alemania se informase bastante, algo menos en el resto de países de Europa, pues desde entonces la cuestión catalana simplemente ha dejado de interesar.
¿no? Más allá de las fronteras españolas, en España también ha perdido bastante interés. Si miramos los periódicos, un poco la percepción individual de cada uno de nosotros, es un asunto que ya nos parecía pues como un disco rayado, siempre lo mismo, ha perdido interés también en los trending topics de Twitter, etcétera, que es un asunto del que ya se discute muy poquito y se habla pues casi todavía menos. Pero bueno, al ser un asunto que está todavía sub iudice, que tiene de falta el juicio por delante y la traca de fin de fiesta, pues siempre se ha mantenido la llamita encendida. Pero fuera de España ni siquiera esto. De hecho, con el cambio de gobierno en Madrid, esto se produjo en el mes de junio del año pasado, ahí se abrió una ventana de oportunidad. Pero la postura maximalista de Torra, que en esencia es un teleñeco manejado desde Bruselas, bueno, ni siquiera desde Bruselas, desde el extrarradio de Bruselas, que es donde está Waterloo, por un prófugo de la justicia. Es todo tan berlanguiano que de verdad a veces si uno aparta la mirada, se separa lo suficiente como para verlo de manera desapasionada, dice, no se lo termino de creer, pero bueno. Pues este hombre, Quim Torra, impidió que los independentistas abandonasen la vía contenciosa. Y ojo que Pedro Sánchez, un hombre bastante débil, obsesionado con el poder, pero con el poder de una manera casi simbólica de ser el presidente del gobierno, pero nada más, quiere tener el poder por tenerlo, tipo sin demasiados principios, se lo puso en bandeja. Pero en lugar de ser realista, Torra lo que pedía era absoluta impunidad. A cambio, es muy bien, bueno, sí, yo me avengo a razones, pero absoluta impunidad y, por supuesto, ponme una hoja de ruta. Evidentemente, Sánchez no le pudo poner una hoja de ruta porque no está en su mano violentar la Constitución para que se celebre un referéndum. Y, por supuesto, tampoco está en su mano, afortunadamente, meterse en el Poder Judicial y a estos señores que están hoy en la cárcel, pues soltarles. Como eso a Torra no le gustaba, pues automáticamente fueron, a pesar de que le habían llevado a la Moncloa ellos mismos, siguieron por la vía contenciosa, teniendo una ventana de oportunidad. Y en esto, claro, aquí el Estado de Derecho en España se la jugaba. Si en el caso de que hubiesen cedido, que afortunadamente no lo han hecho, pues hubiese resentido bastante. Esa es la verdad. Así que llegados a este momento final, solo les quedaba la apelación a la épica. Es decir, desaprovechadas todas las oportunidades y sin intención ninguna de bajarse de la burra, es decir, la quijotada en la que se han enmarcado y que romperá al final como rompe las olas contra un dique durante los meses del juicio. Estoy prácticamente seguro que va a ser así, ¿no? En este caso han modulado la táctica. Ahora parece... Me puedo equivocar, obviamente, por cómo les he visto actuar a lo largo de las últimas fechas. Parece que la táctica que van a seguir, insisto, no es que yo tenga poderes telequinéticos ni nada de eso, es simplemente como les he visto actuar, ya digo, las últimas 2 o 3 semanas, me da la impresión que van a emplear el juicio como altavoz para atacar al Estado y poner en tela de juicio la legitimidad del Estado, nada más. Ya saben que es que a Marchena no van a poder con él, que incluso, aunque la Fiscalía del Estado retire el delito de rebelión, el juicio que no van a salir impunes, en definitiva. Luego tienen que, pues eso, poner en tela de juicio decir que esto es una farsa. Y es en lo que están ahora mismo. Claro, más el escenario es inmejorable. Sobre las tablas desfilarán centenares de testigos en horario de máxima audiencia, con miles de cámaras apuntándoles, entre las de fotos y las de televisión. Es decir, justo lo que necesitan en un momento en el que el independentismo está muy fracturado. Porque es que esa es la verdad, está fracturado desde hace más de un año. El juicio yo creo que lo ven como una especie de cola aglomerante que restañará las heridas y reconstituirá el frente común de hace 1 año y medio. O de hace 2 años. Es un poco, creo, el plan que tienen. Otra cosa es que este plan se convierta en realidad. Como decía Aníbal Smith en el equipo A, me encanta que los planes salgan bien, pero es que aquello era una serie de televisión. Los planes, por regla general, y esto es una cosa que aprendes a lo largo de la vida, suelen salir mal. Y en este caso me da la impresión que también podría ser que les saliese mal, teniendo en cuenta el nivel de odios, rivalidades y puñaladas que se han estado metiendo esta gente a lo largo de los últimos 15 meses, ¿no? Resumiendo, de cualquier manera van a ir al ataque, con
cambiando de nuevo la táctica, afinándola, endureciéndola, pero van a ir al ataque, tal y como vimos la semana pasada durante un acto de Esquerra Republicana, en el que Junqueras apareció en forma de holograma, sí, cargando contra el Estado, reafirmándose en el mensaje de antes del referéndum. A mí me llamó mucho la atención lo del holograma. Parecía esta escena de la primera película de Star Wars, cuando ayúdame Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza, que dice la princesa Leia, que lo deja guardado el mensaje en R2D2. Bueno, pues me hizo sonreír, como mínimo. Bueno, que Junqueras dijese todas estas cosas tiene lógica, ¿eh? Más que nada porque no las dijo en directo, ni siquiera en un indiferido corto. La imagen holográfica se había grabado antes de su encarcelamiento, así que hicieron un poco de magia audiovisual y la colocaron allí para los fans. Es decir, son imágenes de antes de noviembre de 2017, cuando le detuvieron. Así que con las defensas estructuradas en modo ofensivo, todo hace pensar que salga lo que salga de ahí, va a terminar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Seguro. Es decir, salga la condena que salga. Solo no terminaría en Estrasburgo si saliese absolución. En ese caso, no tendría mucho sentido llevárselo. Pero es con que les pongan, qué sé yo, 1.500 euros de multa, estoy convencido que también lo llevarán a Estrasburgo. Ahí esperan, lógicamente, el desquite final. Es por ello que, aparte del Estado de Derecho, en este caso ya particular, quien se la juega es el Tribunal Supremo. Pero se la juega de una manera que no imaginamos. Es decir, que debe de extremar las garantías para que a la sentencia no le peguen un revolcón en Estrasburgo dentro de 2, 3 o 4 años. Esto sería una humillación intolerable. No ya para el Tribunal Supremo, que por supuesto, sino también para todo el sistema judicial español. Y además cargaría de razones a todo el independentismo puigdemontiano del BEIS. Y después de esto, además, yo sigo aquí exiliado en el extrarradio de Bruselas. Exijo reparación. Claro que en lo que eso llega, es previsible que todos se arremolinen en torno al mantra de que, como os decía antes, esto es una farsa judicial. Lo oiréis repetido muchas veces a lo largo de los próximos meses. Es una mantra en el que se van a enrocar como llevan enrocados 15 meses en el mantra de los presos políticos, a pesar de que no tienen nada de presos políticos. Es decir, no están en la cárcel por delitos de opinión ni nada por el estilo. Podrían esperar que la calle les echase un cable, pero yo no lo creo, sinceramente. Yo creo que de la calle poco pueden esperar. La calle les abandonó hace tiempo. Les queda la propaganda televisiva, claro, para los afines, lógico, en TV3. Les queda la compra de voluntades en la prensa extranjera. Lo primero, lo de TV3 es imposible de contrarrestar, mientras la generalidad esté en manos de Quim Torra y de los suyos. Lo segundo lo tienen más difícil, porque a diferencia de 2017... al independentismo catalán ya muchos fuera de España le han tomado las medidas y saben más o menos de qué va y quién lo mueve. Luego que Puigdemont esté huido de la justicia en Bélgica, pues tampoco ayuda, precisamente. Aún así, el gobierno debería desarrollar una contracampaña para esto. Y debería ir descontando, sobre todo, la campaña formidable que en Europa se va a montar, y no se la van a montar contra Rajoy, como probablemente piense Pedro Sánchez. Se la van a montar contra ellos. Vamos con las llamadas de los oyentes. Tengo una de Ricardo, de Venezuela, que pone sobre la mesa una cuestión de historia comparada que es bastante interesante. Te llamo porque quiero saber tu opinión. Yo encuentro cierta similitud histórica en todo lo que ha ocurrido en Venezuela desde mayo del 2018 hasta enero del 2019, con lo que también ocurrió en España entre febrero y julio de 1936. En los dos casos tenemos un fraude electoral seguido de una contrarrevolución anticomunista. No sé qué es lo que opinas tú respecto a lo que acabo de decir. Saludos y muchísimas gracias. Pues no, Ricardo, no son dos procesos similares, más allá de alguna analogía puntual. A ver si desarrollo un poco esto. En España, lo que el directorio militar hizo en julio de 1936 fue dar un golpe de Estado.
que luego derivó en una guerra civil porque el golpe fracasó en las principales ciudades y en las principales zonas industriales del país, como Cataluña o como el País Vasco, y también fracasó en la capital, en Madrid. Los golpistas luego pudieron sostener la apuesta porque contaban con el protectorado en África, con el propio ejército del protectorado, con regiones como las propias Canarias, Galicia, Castilla la Vieja, Navarra, parte de Aragón, la provincia de Cádiz también, lo que les permitió trasladar las tropas por el estrecho de Gibraltar. Bueno, esto les permitió asimismo tomar la ofensiva, conectar las distintas zonas, y en un año ya se habían hecho con toda la cornisa cantábrica, buena parte de Andalucía, incluso con la Guinea Española. Bueno, y le habían puesto sitio a Madrid. Se lo pusieron en el mes de noviembre del 36. Así que desde el primer momento los golpistas tenían la intención de hacerse con el poder civil, como de hecho sucedió allá donde la rebelión prosperó. Desde el primer momento, además, desde el mismo 18 de julio. No sabían muy bien, en principio, lo que iban a hacer una vez se hubiesen hecho con todo el poder. Bueno, más allá de entregárselo al general Sanjurjo, que se encontraba exiliado en Portugal. Pero Sanjurjo se mató en un accidente aéreo 2 días después del levantamiento. Y eso malbarató sus planes. Y es en ese momento, no sé si fue 1 o 2 días después de la muerte de Sanjurjo, cuando se crea la Junta de Defensa Nacional, que es la que termina nombrando a Francisco Franco como general en jefe. Y de ahí ya, pues generalísimo, y terminó siendo dictador hasta 1975. En Venezuela la historia es muy diferente, pero completamente diferente. En Venezuela lo que tenemos es un gobierno que, aparte de ganar las elecciones de manera fraudulenta, lo cual, como bien sabes, es difícil de demostrar, aparte de eso, ha violado abiertamente la Constitución, liquidando a la Asamblea Nacional e inventándose otra nueva, que le sea propicia. Así que Guaidó no ha dado ningún golpe de Estado. Su proclamación fue con la Constitución en la mano ante cabildo abierto, la cosa que contempla la ley en Venezuela. Su actuación se ha ajustado en todo momento a la legalidad vigente. Creo que los casos son muy, muy, muy diferentes. Bien, tengo otra llamada, esta es de Juan Luis de Valencia, sobre algo que dije en la contrahistoria del viernes pasado, de territorios disputados. Si no lo habéis escuchado, como bien sabéis, ahora hay contrahistoria todos los viernes, pues, y a mí me gusta cumplir mis promesas, pues os podéis dar un paseo por ella. Bien, pues es una cosilla que comenté y que Juan Luis me quiere corregir. A propósito de tu programa de la contrahistoria referido a las fronteras y a las disputas fronterizas, bueno, hacía referencia a Andorra indicando, para hablar de la cosoberanía que se había planteado sobre Gibraltar, que Andorra es un país en el que hay una cosoberanía entre Francia y España. Bueno, eso no es totalmente... Bueno, no es cierto. La cosoberanía es entre la República Francesa y el Obispado de la Seu d'Urgell. Se puede decir que entre la República Francesa y el Vaticano, pero no el Estado español. Es decir, que el Reino de España no tiene soberanía en absoluto sobre Andorra. Esto es tanto así que Andorra es el único país del mundo que tiene 2 jefes de Estado a los cuales acuden a presentar sus cartas credenciales todos los países que tienen embajador en Andorra, que son muchos, aunque no residen en Andorra, pero en Andorra solo hay 3 embajadores, España, Portugal y Francia. Pero sí que los embajadores en París y en Madrid son también embajadores ante Andorra. En fin, y todos tienen que presentar las cartas credenciales ante el obispo de la Seu d'Urgell, y tienen que ir a la Seu d'Urgell, y luego van a París ante el presidente de la República Francesa. En fin, es un país muy peculiar, que es independiente desde hace 700 años, desde el siglo XIII, y tiene una historia interesantísima, porque claro, hay que pensar qué ocurría cuando le cortaron la cabeza a Luis XVI, que era copríncipe de Andorra. ¿Qué pasó con Robespierre? Napoleón fue copríncipe de Andorra. ¿Qué pasó durante la guerra de secesión, durante la guerra civil en Andorra, durante la Segunda Guerra Mundial? Fue Petén copríncipe de Andorra. En fin, es una historia interesantísima que yo te animaría a hacer un programa sobre Andorra, porque es bastante desconocido es un país bastante desconocido para los españoles y es uno de los países peninsulares junto con Portugal y España.
Pues nada, enhorabuena una vez más por tus programas. Pues sí, Juan Luis, tienes razón. En Andorra no existe soberanía franco-española o hispano-francesa, como quieras llamarla. Es un coprincipado, es uno de los príncipes, es el presidente de la República Francesa, antes era el rey de Francia, y el otro es el obispo de la Seu d'Urgell, que está en la provincia de Lérida, en España. Bien, pero es algo simbólico. Son copríncipes y poco más. Creo que tiene un representante, creo que el obispo de la Seu d'Urgell tiene un sacerdote que le representa ante el gobierno andorrano, y no sé quién enviará al presidente de la República Francesa. En todo lo demás, Andorra es un estado pequeño, pero plenamente soberano. Vamos. Pero esta, ojo, podría ser una solución para Gibraltar. Un microestado soberano, hay un montón de ellos en Europa, y tienes la propia Andorra, tienes Mónaco, tienes Liechtenstein, tienes San Marino, etcétera, que no sería una cosa extraña dentro del continente europeo, al menos con dos copríncipes simbólicos, qué sé yo, el rey de Inglaterra y el rey de España, a modo de, pues, qué sé yo, entronque con la historia del lugar, ¿no? La cosoberanía sería otra cosa distinta. O sea, actualmente no hay ningún caso en el mundo, pero en el pasado sí que lo hubo. El más reciente, por ejemplo, es la ciudad de Tánger, que pilla enfrente, está en el mismo estrecho de Gibraltar, enfrente de Gibraltar. Esta fue un condominio internacional durante muchos años, pues hasta la independencia de Marruecos en 1956. Esto se formó, para Tánger, se formó una comisión formada por... Estaba Francia, España, el Reino Unido, estaba Portugal también, Estados Unidos, Holanda... Italia, creo, y no sé si me dejo alguno más, que lo que hacía esta comisión, mediante unos representantes, gobernaban la ciudad. Eso fue el condominio de Tánger, que durante la Segunda Guerra Mundial ni siquiera fue condominio, porque España la ocupó y la estuvo administrando de manera única durante los 5 años desde el 40 al 45 de la Segunda Guerra Mundial. Luego hay otro condominio, porque este es muy peculiar. Este es entre España y Francia y está en el río Bidasoa, que es un islote, vamos, muy pequeñito, y es un condominio desde hace siglos, desde el año 1659, la paz de los Pirineos. Y es un condominio peculiar porque no es un condominio simultáneo, que estén los dos a la vez y pertenezca a ambos países. No, 6 meses al año es española y 6 meses al año es francesa. De hecho, estamos a 4, pues hace 4 días, el día 1, España acaba de tomar posesión de la isla y la tendrá hasta el último día de julio. Luego ya de agosto a enero es francesa. El traspaso de jurisdicción en la isla de los Faisanes se escenifica incluso. Se escenifica junto a un monolito que conmemora la paz de los Pirineos, ya digo, en 1659. Está en el mismo centro de la isla. Podéis buscar fotos en internet. Se ve generalmente a dos marinos, uno francés y otro español, que se reúnen en la isla y se traspasa la soberanía. Simplemente. Es algo, de nuevo, puramente simbólico. Porque, claro, la isla de los Faisanes es minúscula. Creo que tiene como, no sé si 6 o 7.000 metros cuadrados. Es decir, como un jardín grande, ¿no? Además es una isla muy verde, como todo Guipúzcoa, y es un lugar, desde luego, yo nunca he estado encima, pero sí la he visto muchas veces, tanto desde el lado español como desde el lado francés. Es un lugar al que siempre me hubiera gustado ir, pero no es posible porque ni siquiera hay un puente para cruzar a la isla de los Faisanes. Pero vamos, Gibraltar es un caso, por supuesto, en la isla de los Faisanes nadie vive. No sé si a lo mejor habrá algún conejo o algo así, pero que no vive ningún ser humano. Con Gibraltar sería distinto porque allí supongo que habría que preguntar a los gibraltareños antes. Y son 30.000, claro, no son ni 2 ni 3, ¿no? Ni siquiera un conejillo. Es demasiada gente, bueno, más de 30.000 personas viven en Gibraltar. En fin, vamos a ir terminando ya. Hoy tenemos ración doble de Pizarro. La semana pasada me tuve que ir este día a Bilbao y no pude colocar su mensaje. Pues bien, hoy somos afortunados porque nos va a alumbrar con 2 comentarios. Uno sobre la situación en Venezuela y otro sobre el Brexit. Días trascendentales en Venezuela, en los que hacer algo es tan determinante como no hacer nada, en los que hacer lo de siempre ya no significa lo mismo, en los que las apuestas son elevadísimas. La oposición a Nicolás ya tiene poco margen tanto en el exterior como en el interior. Toca esperar las consecuencias del bloqueo y la reprobación y toca seguir apuntando la lista de malvados que persisten en la represión criminal. En donde la oposición a Nicolás tiene un amplio margen para obtener logros a corto, medio y largo plazo, es en la capacidad de gestión y resolución de conflictos de Nicolás, que es literalmente ninguna. Cada día que pasa paralizado, o diciendo sandeces, u ordenando atrocidades, el suelo bajo sus pies se vuelve más inestable.
En realidad, la lucha trascendental estos días en Venezuela se libra en el seno del bolivarianismo, entre traidores, cobardes y enajenados. En esa lucha, Nicolás es su peor enemigo. Los políticos británicos están demostrando una ineptitud inagotable, y Teresa en particular una capacidad para el realismo mágico que sorprende, pero sobre todo asusta. Deben pensar en el Reino Unido que el Brexit se va a convertir en una opción favorable para sus intereses mediante la inacción, la votación del rechazo a todo lo que les contraríe, o proponiendo insensateces con su legendaria flema. Como responsabilizar al pueblo británico de una nefasta decisión, asesorada maliciosamente desde la cortoplacista política, no se contempla por estos dirigentes que no son capaces de calcular el descalabro que se avecina, lo que toca es verles voltear una y otra vez la moneda de euro, convencidos de que uno de esos giros aparecerá la cara de una libra. Estas mezquindades explicarán razonablemente cómo se llegó al desastre. Lo que no explicarán es cómo se las permitieron. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos de La Contra. Ya sabéis, mañana yo volveré por estos pagos, que son los míos, por cierto, y espero teneros a todos vosotros ahí. Hasta mañana.